En abril de 1943, un pescador español vio algo extraño flotando en el mar. A primera vista parecía un cuerpo, pero no cualquier cuerpo. Estaba vestido con un uniforme británico impecable, un chaleco salvavidas abrochado y una maleta de cuero atada con una cadena a su muñeca. Cuando los guardias costeros lo arrastraron a la orilla, descubrieron una escena que parecía sacada de una película de espías. El hombre tenía una tarjeta de identificación del ejército, documentos secretos en el bolsillo y cartas personales de una mujer llamada Pam. Todo indicaba que se trataba de un oficial británico que había muerto en un accidente aéreo, pero había algo que no cuadraba. Su rostro estaba intacto, aunque había pasado días en el agua. Las fechas de los documentos no coincidían con los registros militares, y lo más inquietante, su cuerpo no mostraba señales de haber estado en un avión ni en un accidente. Cuando las autoridades españolas entregaron los documentos a los agentes alemanes, comenzó uno de los engaños más audaces de toda la historia de la guerra moderna. Un hombre muerto, convertido en una mentira perfecta. Nadie sabía su verdadero nombre. Nadie conocía su vida. Porque la verdad era más perturbadora que cualquier ficción. Aquel hombre nunca había existido. Lo que nadie imaginaba era que ese cuerpo sin nombre cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial, engañaría a los servicios secretos más poderosos del planeta y se convertiría en el fantasma más útil de la historia. Hoy, 70 años después, aún hay quienes creen que su verdadera identidad sigue oculta. Y esta es la historia completa del hombre que nunca existió. El mar tiene memoria. No escribe libros ni guarda archivos, pero cada ola lleva dentro los secretos que los hombres intentan olvidar. En la madrugada del 30 de abril de 1943, el Atlántico parecía dormido. El cielo, cubierto por una niebla baja, se confundía con el agua. Las luces del puerto de Huelva titilaban como si dudaran de su propia existencia. A esa hora, un pescador llamado José Antonio Rey lanzaba sus redes, sin imaginar que esa mañana no pescaría peces, sino historia. A lo lejos, flotando en la superficie, vio algo oscuro, inmóvil, apenas mecido por las olas. Se acercó remando lentamente, y cuando estuvo a pocos metros, lo entendió todo. Era un cuerpo. El cadáver de un hombre vestido con un uniforme británico. Su rostro pálido contrastaba con el agua salada. El chaleco salvavidas estaba abrochado. En su muñeca derecha, una cadena metálica sujetaba una maleta de cuero. José Antonio dio un paso atrás, santiguándose. No había visto algo así en su vida. Cuando los guardacostas llegaron, el silencio era absoluto. Sacaron el cuerpo con cuidado, lo extendieron sobre la arena húmeda y observaron cada detalle. Las botas estaban limpias, las insignias intactas y el maletín sellado. En el muelle, un médico local confirmó lo evidente. El hombre estaba muerto hacía varios días. Muerte por asfixia, sin violencia, sin fracturas. Un ahogado. Pero había algo inquietante. El cuerpo no olía a mar. Su piel no mostraba el típico daño de la sal. Parecía preparado. Al revisar sus pertenencias, descubrieron que se llamaba William Martin, mayor de los Royal Marines británicos. Dentro del uniforme encontraron una fotografía de una mujer joven, rubia, sonriente, con la dedicatoria «Para mi querido William, con amor, Pam». Había también cartas, boletos de tren, recibos, una llave, monedas, una factura del Club Naval y un envolve cerrado con sellos del almirantazgo. Todo encajaba, con la historia de un oficial en misión secreta que había caído al mar. Todo.
Demasiado perfecto. Días después, los documentos llegaron a manos de la inteligencia alemana en Madrid. Los espías del Eje pagaron para obtener copias. Lo enviaron directo a Berlín. Ahí, en un despacho con mapas y luces bajas, los oficiales del Abwehr analizaron los documentos línea por línea. Parecían auténticos. Hablaban de una supuesta invasión aliada a Grecia y Cerdeña, mientras Sicilia, el objetivo lógico, aparecía apenas como una distracción. Para los nazis, aquello era una joya. Lo que no sabían era que todo había sido fabricado en Londres. Meses antes, en un edificio sin ventanas del MI5, un grupo de oficiales británicos había concebido el plan más macabro y brillante de toda la guerra: Operation Mincemeat. La idea nació del miedo. Los aliados preparaban la invasión del sur de Europa, pero Hitler esperaba el ataque en Sicilia. Si descubría la verdad, miles de soldados morirían. Fue entonces cuando Charles Cholmondeley, un oficial excéntrico y meticuloso, propuso algo impensable. Si el enemigo confía tanto en los documentos, démosle los documentos equivocados, pero se los entregaremos en un cadáver. Nadie habló por segundos. La idea era grotesca, casi sacrílega, pero cuanto más la analizaban, más sentido tenía. Había nacido un monstruo. El plan necesitaba un cuerpo humano, una identidad creíble y documentos tan perfectos que hasta un ojo entrenado los creyera reales. Encontraron el cuerpo en Londres. Se llamaba Glynndwr Michael, un galés sin hogar, muerto por ingerir accidentalmente veneno para ratas. 34 años. Nadie lo reclamó. Sin familia, sin historia, sin pasado. Los médicos del MI5 lo prepararon con precisión quirúrgica. El veneno en su estómago dejaba un rastro similar al ahogamiento. Lo limpiaron, lo afeitaron, lo vistieron con un uniforme británico y lo convirtieron en un nuevo hombre. Así nació el mayor William Martin. Le dieron una vida entera: novia, recibos, boletos de tren, cartas, facturas, multas, hasta una carta de su padre, con errores de ortografía cuidadosamente planeados para parecer real. En su maletín, documentos clasificados que detallaban una invasión falsa. Cada detalle contaba. Los billetes estaban doblados como por uso. El papel olía a tabaco, y la carta de amor de Pam tenía perfume real. Era la mentira perfecta. Cuando el cuerpo estuvo listo, fue guardado en una cápsula de metal llena de hielo seco y etiquetado como material fotográfico especial. El 17 de abril de 1943, el submarino HMS Seraph partió rumbo al sur con su silencioso pasajero. Nadie a bordo sabía quién era. Solo el capitán tenía una carta sellada con las instrucciones: dejar el cuerpo frente a las costas de España, no hablar con nadie. Durante días navegaron en silencio, cruzando aguas frías y turbulentas. Los hombres del Seraph dormían sabiendo que llevaban la muerte entre ellos. Algunos decían sentir un olor extraño. Otros soñaban con pasos en la coberta. A las 4:30 de la madrugada del 30 de abril, emergieron frente a las costas de Huelva. Bajo la luz de la luna, los marineros llevaron el cuerpo a cubierta. Rezaron en voz baja. «Ay, que cumpla su deber», murmuró el capitán. El cuerpo cayó suavemente al mar. Flotó unos segundos y luego desapareció entre las olas. Nadie en ese momento podía imaginar que aquel hombre sin nombre cambiaría el curso de la guerra. En Londres, los oficiales del MI5 esperaban con ansiedad. Si el cuerpo era hallado, si los documentos eran interceptados y si Hitler caía en la trampa, la invasión sería un éxito.
Si no, el engaño costaría miles de vidas. Y el mar decidió colaborar. Cuando el cuerpo del supuesto mayor Martin fue hallado en la playa, el destino ya estaba escrito. Los pescadores lo llevaron al puerto. Las autoridades españolas lo reportaron, y pronto la noticia llegó a los oídos que Londres esperaba. En Madrid, los diplomáticos alemanes se movieron con rapidez. España era oficialmente neutral, pero su gobierno simpatizaba con el eje. Los agentes de inteligencia alemanes sabían que cualquier hallazgo británico en esas aguas debía ser analizado. Un médico local realizó la autopsia. La conclusión fue sencilla. El oficial había muerto ahogado, sin señales de violencia. Nadie sospechó. El maletín encadenado a su muñeca despertó la curiosidad de todos. Fue abierto discretamente y los documentos que contenía fueron fotografiados y enviados a Berlín bajo absoluta confidencialidad. En cuestión de días, la información llegó al corazón del Tercer Reich. Los analistas alemanes examinaron cada palabra, cada sello, cada firma. Los documentos hablaban de una supuesta invasión aliada a Grecia y Cerdeña, mientras Sicilia aparecía solo como distracción. Los informes fueron verificados con otras fuentes y coincidían, al menos en apariencia. Era demasiado bueno para ser falso. Adolf Hitler recibió el informe el 12 de mayo de 1943. Lo leyó 3 veces. Convencido de que los aliados atacarían Grecia, ordenó reforzar los Balcanes, mover divisiones aéreas, tanques y artillería desde Italia y Francia hacia el este. Mientras tanto, los verdaderos preparativos aliados continuaban en silencio, con Sicilia como destino real. En Londres, cuando el MI5 supo que los alemanes habían mordido el anzuelo, hubo celebración contenida. No podían hacer pública la victoria, pero sabían que la operación había sido un éxito monumental. El cadáver del mayor Martin había cumplido su misión. Sin embargo, detrás de los aplausos y los brindis discretos, había sombras que nadie quería mirar. Ewen Montagu, el cerebro del plan, comenzó a sentir la carga moral de lo que habían hecho. En sus notas personales, escribió una frase que nunca publicó. Le dimos una vida para que pudiéramos usar su muerte. ¿Qué clase de hombres somos? La guerra justificaba cualquier cosa. Eso repetían los oficiales. Pero las noches eran largas y la conciencia no obedecía a la patria. Mientras tanto, en España, el cuerpo fue enterrado con honores militares. El funeral se realizó en el cementerio de Huelva. Algunos vecinos asistieron, sin saber que estaban presenciando el entierro de una mentira. En la lápida, el nombre falso. William Martin, Major, Royal Marines. Died in service, 1943. Flores frescas fueron colocadas sobre la tumba. Nadie supo quién las dejó. En Berlín, la maquinaria del engaño siguió girando. Los altos mandos confiaban plenamente en los documentos. Movieron tropas, reforzaron posiciones, enviaron unidades de élite al lugar equivocado. Cuando la invasión real comenzó, el 9 de julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia con una resistencia mínima. En menos de 5 semanas, la isla fue tomada. Italia comenzó a rendirse. Mussolini fue arrestado. Todo había cambiado gracias a un cadáver flotando en el mar. Pero la victoria tuvo un precio. Algunos dentro del MI5 comenzaron a cuestionar la ética de la operación. ¿Hasta dónde era legítimo usar el cuerpo de un hombre real sin su consentimiento? ¿Qué derecho tenían de convertir su muerte en un instrumento? La respuesta oficial fue simple. Fue por la humanidad. Salvó miles de vidas. Pero en los pasillos silenciosos del servicio de inteligencia, las dudas seguían creciendo. Ewen Montagu confesó años después que en las noches más frías creía escuchar la voz del hombre que usaron. Decía que lo veía en sueños.
caminando bajo la lluvia de Londres con su uniforme mojado, sosteniendo una maleta encadenada. En esos sueños el hombre nunca hablaba. Solo lo miraba, como si le pidieran que le devolvieran su nombre. En la posguerra, el caso fue archivado como éxito total. La operación Mincemeat se convirtió en un mito dentro del espionaje moderno. Décadas después, cuando los documentos fueron desclasificados, la verdad salió a la luz. El supuesto mayor William Martin no existía. Su cuerpo pertenecía a Glyndwr Michael, un hombre pobre de Gales, muerto en soledad, cuya identidad fue robada para crear un héroe ficticio. En 1996, un historiador llamado Roger Morgan encontró los registros reales. Descubrió su certificado de defunción, su dirección y las circunstancias de su muerte. Cuando el gobierno británico confirmó la información, decidió actualizar la tumba. Bajo las palabras William Martin, Major, Royal Marines, añadieron una línea discreta. Glyndwr Michael, who served as Major William Martin. He gave his life to save others. Un reconocimiento justo o una ironía trágica. En Huelva, los lugareños comenzaron a hablar de apariciones. Algunos trabajadores del cementerio aseguraban ver una figura solitaria caminando entre las tumbas al amanecer. Un hombre con uniforme británico, una carta en una mano y una maleta en la otra. Decían que el aire se enfriaba cuando pasaba, que el mar, a lo lejos, rugía más fuerte. El cuerpo había cumplido su misión, pero su alma quizás seguía buscándola. Porque al final, Glyndwr Michael fue un hombre que nunca existió, pero que nunca dejó de estar. La guerra terminó. Las bombas dejaron de caer. Los soldados regresaron a casa y los nombres de las batallas se convirtieron en fechas escritas en los libros de historia. Pero el cuerpo del mayor William Martin siguió allí, bajo la tierra húmeda de Huelva, descansando en silencio mientras el mundo celebraba la paz. Durante años, su tumba fue visitada por turistas, veteranos, espías retirados y curiosos que solo conocían una parte de la historia. Nadie hablaba en voz alta. Algunos dejaban flores, otros una moneda o una nota doblada con gratitud. En la superficie, el relato era heroico. Un oficial británico que, incluso muerto, había salvado miles de vidas aliadas. Pero bajo esa historia perfecta, yacía un desconocido. Su verdadero nombre, Glyndwr Michael, había sido borrado por conveniencia. Un hombre pobre, nacido en Gales, hijo de un minero. Creció entre el polvo del carbón y la desesperanza. Su madre murió joven, su padre se quitó la vida cuando él tenía 17 años. El hambre, la soledad y la enfermedad lo llevaron a Londres, donde sobrevivió mendigando y durmiendo bajo puentes. Una noche fría de enero de 1943, ingirió pan con veneno de ratas. Nadie sabe si por accidente o por rendición. Y sin embargo, el destino lo había elegido para convertirse en un héroe involuntario. En los archivos del MI5, su nombre fue tachado, reemplazado por Cuerpo 45A, Proyecto Mincemeat. En la burocracia del espionaje, su humanidad se perdió. Pero el mar parece no olvidar. Algunos marinos británicos que participaron en la operación contaron años después que, durante el viaje de regreso, escucharon golpes suaves en la pared metálica del submarino, como si alguien tocara desde afuera. Nadie se atrevió a hablarlo oficialmente. Otros afirmaban que el aire dentro del barco se volvió más frío aquella madrugada cuando el cuerpo fue liberado al mar. Quizás fue coincidencia, o tal vez el alma de Glyndwr se resistía a ser usada como un instrumento. En las décadas siguientes, la historia de El hombre que nunca existió se volvió leyenda. Inspiró películas, libros y documentales. Se hablaba del ingenio británico, de la astucia, del plan perfecto. Pero casi nadie mencionaba al hombre real.
En 1977, un periodista visitó Huelva y entrevistó a un anciano que había sido sepulturero durante la guerra. Aquel hombre contó algo que estremeció a todos. A veces por las noches, escuchábamos pasos junto a la tumba. No eran de vivos. Eran lentos, como de botas mojadas. Una vez, creí ver una sombra que se detuvo frente a la lápida. Tenía algo en la mano, como una carta. Y cuando levanté la vista, ya no estaba. Algunos lo tomaron por superstición, otros por culpa colectiva. En 1996, cuando la tumba fue modificada con el nombre real de Glendor Michael, muchos esperaban que el alma encontrara descanso. Pero el misterio persistió. Visitantes aseguran que, en las noches de viento, se oye un susurro leve, como si el mar hablara en voz baja. Yo fui el hombre que nunca existió. Más allá de la historia militar, su caso se convirtió en una metáfora sobre la verdad y la mentira. ¿Cuántas veces en la historia los muertos hablaron sin saberlo? ¿Cuántas decisiones humanas se construyeron sobre ficciones tan bien contadas que acabaron siendo reales? La operación Mincemeat enseñó al mundo más que estrategia. Mostró que la verdad es un arma y que la mentira, usada con precisión, puede salvar más vidas que una bala. Pero también dejó una pregunta que nadie respondió. ¿Cuánto vale una vida cuando el Estado decide que la verdad es un lujo? En los años posteriores, los propios agentes británicos admitieron remordimiento. Montagu, el arquitecto del plan, escribió: «A veces pienso que no engañamos a los alemanes, sino a Dios». Esa frase nunca se publicó oficialmente, pero quedó registrada en notas personales halladas después de su muerte. En 2003, cuando se estrenó una nueva película sobre el caso, el gobierno británico envió flores a la tumba en Huelva. En la tarjeta decía: «Gracias, Mayor Martin. Gracias, Glendor Michael». Nadie firmó la nota. Hoy, 80 años después, su tumba sigue siendo un punto silencioso de memoria. El mármol está cubierto de musgo, pero su historia se resiste a morir. Los visitantes que caminan por el cementerio dicen que el aire es más pesado junto a esa lápida. Algunos sienten frío en la espalda, otros escuchan un golpe metálico débil, como una cadena rozando piedra. Tal vez no sea un fantasma. Tal vez solo sea la conciencia humana intentando recordar que, detrás de cada gran mentira, siempre hay un rostro olvidado. Porque, aunque el mayor William Martin nunca existió, Glendor Michael sí lo hizo. Y su historia, contada y distorsionada, sigue flotando en las aguas del Atlántico, recordando al mundo que la verdad, cuando se oculta demasiado tiempo, termina regresando, como un cuerpo a la orilla. Y si alguna noche caminas por la costa de Huelva y escuchas el mar murmurar entre las rocas, detente y escucha bien. No puede ser el viento, puede ser él, el hombre que nunca existió.